Bueno, vamos a hablar del sector inmobiliario, en concreto con el grupo JICA, que es el mayor grupo inmobiliario que tenemos en la provincia de Cádiz. Acaban de celebrar hace tan solo unos días, el pasado día 30 de septiembre, en San Fernando, pues el congreso donde se ha elegido la nueva junta directiva. Al frente, a partir de ahora y durante los próximos 2 años, estará Begoña Gómez. Vamos a hablar con el presidente de honor de JICA y que nos va a hablar un poco de esta nueva junta directiva y los retos que tiene por delante todo el sector inmobiliario, cómo ha sido su evolución desde el inicio de la pandemia hasta ahora, si ya se está recuperando, está habiendo más movimiento en un sector además económicamente muy importante para la provincia de Cádiz y hacia dónde se va a dirigir con esta nueva ley de la vivienda y todo lo que nos queda por delante en el sector inmobiliario. Así que saludamos ya a esta hora de la mañana a José Luis Romero, que es el presidente de honor de JICA. José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, nueva junta directiva por 2 años, es el mandato, digamos, por decirlo de alguna forma, el equipo que tiene que estar al frente de JICA, y ya es la cuarta, ¿no? La cuarta junta directiva que tiene este grupo inmobiliario. Correcto, ya esta sería la cuarta y nada, con mucha gana toda la junta directiva, además este año con nuestra flamante presidenta Begoña Gómez, que ya venía ejerciendo el cargo de tesorera durante todos estos años de existencia de JICA y por lo tanto conoce perfectamente la asociación y su funcionamiento. ¿Cómo va en cuanto a evolución JICA? ¿Se están sumando más empresas, más inmobiliarias? Porque JICA nació precisamente para aunar fuerzas por parte de un sector inmobiliario que venía muy castigado de la crisis del ladrillo, de la crisis económica posterior que tuvimos en 2007 ¿se cumple eso de la unión hace la fuerza? Sí, fíjate que es curioso que incluso en la época de la pandemia hemos crecido, ¿no? Y ahora mismo somos 90 asociados, ¿no? Y es que es verdad que cuando precisamente la cosa se pone peor es cuando más necesitas del compañero para apoyarte también en él, para que un poco te ayude en el día a día, en cómo desarrollar mejor tu trabajo y muchas veces incluso hasta para consolarnos, ¿no? Que en la época de crisis necesitamos también tener a ese compañero hacer terapia, ahí. ¿no? Exacto, aquello de mal de mucho, consuelo de tonto, ¿no? Pues un poco sí, eso nos ha servido para que crezcamos incluso en la pandemia, sí. Bueno, hablamos que es una organización a nivel provincial y que hay una gran representación de JICA prácticamente de todas las zonas de la provincia, tanto de la Sierra como de la Bahía, la Janda y por supuesto Jerez y Costa Noroeste. Sí, efectivamente, las 90 oficinas que componemos JICA ahora mismo, pues recogemos eso desde lo que es el campo de Gibraltar, pasando por la Sierra, la Janda, todo lo que es Bahía de Cádiz, el propio Jerez, lógicamente. Estamos muy repartidos, un poco eso es lo que pretendemos al final, llegar a poder aportar un servicio de calidad a toda la provincia de Cádiz, ¿no? sin excluir a nadie. ¿Cómo ha sido esta pandemia? Porque hablábamos en su día de que la forma de trabajar tuvo que cambiar, se utilizaba mucho visitas virtuales, mucho contacto con propietarios y con demandantes de vivienda telefónicos, presencialmente no se podían realizar esas visitas. Ya eso ha cambiado, ya se ha vuelto casi a la normalidad en la forma del trabajo dentro de las inmobiliarias. Sí, gracias a Dios ya hemos notado que se está normalizando la situación, sobre todo ya casi desde el principio de verano y pues la verdad que ahora ya realizamos las visitas con una rutina, pues con una cierta tranquilidad, no solo para nosotros, sino también para los propietarios de los pisos, ¿no? Que recibían al final a gente extraña en su casa, ¿no? Y gracias a Dios pues un poco todo eso se va normalizando y estamos volviendo a esta nueva normalidad, ¿no? Aunque hay metodología que llegó para quedarse también, no es decir que se haya dejado a un lado esa visita virtual, porque de hecho Internet, las plataformas digitales, los portales inmobiliarios siguen funcionando. En ese sentido, sí se compaginan ambas fórmulas. Sí, dentro de la asociación los compañeros al final han conseguido también durante esta pandemia desarrollar al máximo todas estas técnicas virtuales y evidentemente han venido para quedarse, ¿no? No obstante, es verdad que ya últimamente estamos por fin detectando cómo ya está empezando a venir gente que antes no podía venir a visitar la vivienda, ya están empezando a venir de fuera, ya no solo
del mercado nacional, sino también incluso del internacional. Ah, ya. Sí, sí, sí. O sea, se ha vendido mucho la provincia, incluso las campañas de promoción turística y durante la pandemia, como elegir Cádiz para el teletrabajo. ¿Eso lo habéis notado? Que hay gente que a lo mejor tiene su residencia habitual en otro punto de España y ha elegido pues, la naturaleza y bueno, y el ambiente que tiene la provincia de Cádiz para residir, para plantarse aquí. Muchísimo, te sorprendería cómo realmente es una opción que está tomando mucha gente que vive en las grandes ciudades, de venirse aquí a un entorno dentro de casi cualquier ciudad o pueblo de aquí de la provincia. Viene a tener un ambiente, una calidad de vida que no se la da la gran capital, y luego para reuniones a lo mejor periódicas que pueda tener en su empresa, pues tienes el AVE, tienes los vuelos, al final a lo mejor tiene una reunión a la semana o quincenalmente, aparte de lo que decíamos antes, ¿no?, de las reuniones virtuales, sí, con su propia empresa que puede mantener. Entonces hay determinados sectores, determinadas actividades donde sí se ha notado mucho que la gente ha optado por venirse a vivir aquí, sí, sí. Hace unos meses hablábamos del cambio de modelo de vivienda que demandaba la ciudadanía, ¿no? Después de estar confinados, se valora mucho más una casa con terraza, con balcón o con jardín, ¿no? Esa sigue siendo el principal prototipo de vivienda que viene a buscar la gente que se acerca a las inmobiliarias. Pues sigue siendo ahora mismo el producto estrella, es decir, que al final eso que durante la pandemia se ha demandado más, seguimos teniendo el efecto, ¿no? Fundamentalmente lo que se sigue buscando es eso, que tenga el espacio abierto, que tenga la terraza. Entonces claro, pues se crea, bueno, igual que hay otras ciudades, tienen a lo mejor un crecimiento muy horizontal, con lo que al final hay posibilidad de también coger unifamiliares que no... Por ejemplo, Jerez, ¿no? Jerez es un ejemplo de esa construcción en expansión y no en altura. Exacto. Y permite, por tener tanto terreno, pues este tipo de construcción. Aumenta la demanda de unifamiliares, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo de piso con terraza. Nosotros, por ejemplo, hemos sacado una promoción este verano y ha sido una cosa sorprendente. O sea, no nos esperábamos la respuesta que hemos tenido de demanda. Y claro, es un producto que en el momento que recoge lo principal, que es la terraza con la piscina comunitaria, pues, al final la demanda está ahí y ya te digo que es bastante importante y sigue existiendo, al igual que la hemos tenido durante la pandemia, la demanda sobre ese tipo de productos. En esta crisis que ha provocado la pandemia, el sector de la construcción ha sido muy importante porque ha tenido cierto movimiento y cierto crecimiento. ¿Sigue por esa línea? ¿Se está volviendo a ver pues, nuevas promociones y nuevas construcciones? Sí, precisamente en los últimos meses se ha notado un crecimiento importante de promoción de obra nueva. Y bueno, lo sorprendente es que está teniendo una aceptación, como te decía, pues muy buena y creo que va a seguir así la tendencia durante algunos años. Por tanto, la obra nueva, que además es muy necesaria, porque la obra nueva a la vez ayuda a dinamizar el mercado de segunda mano, sí, pero al final, lógicamente, si yo me compro una vivienda nueva, tengo ya un proyecto, tengo que vender luego mi vivienda, entonces esa vivienda la pongo en el mercado. Y ese era un problema que arrastrábamos, sobre todo en el final del año pasado, primer semestre de este año, que había una falta de captación de inmuebles de segunda mano, es decir, no había viviendas en el mercado, ¿vale? Y un poco era eso, la gente estaba, o bien reformaba su casa, o bien no había proyectos nuevos donde irse, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya se está viendo que existen esos planes de nuevo hogar y eso conlleva que al final pongan a la venta su vivienda de segunda mano y se aumente el mercado, la oferta de este tipo de vivienda. Vivienda de segunda mano en formato venta o también en alquiler. ¿El alquiler es una de las principales demandas más que la compra? No, la compra, sabes que tenemos un país eminentemente de propiedad, con el sentimiento de la propiedad y creo que va a ser difícil de cambiar y sobre todo porque mientras existan los préstamos con los tipos a los que estamos pagándolos, pues haces las cuentas y no te merece la pena en absoluto. Pero sí es verdad que el alquiler se está centrando sobre todo en el alquiler de movilidad, es decir, gente que viene a trabajar durante, pues como profesor o durante un par de años, o vienen a hacer un curso, ese tipo de contratos sí es muy habitual en los arrendamientos, más que el de larga temporada como tal, ¿no? Pero, ¿y los precios cómo se manejan aquí en Jerez en cuanto al alquiler? Lo digo para introducirnos ya en la nueva ley de la vivienda. ¿Jerez es una ciudad asequible para la compra y asequible para el alquiler? Yo no quiero decir la más, pero de las más asequibles, sí. Evidentemente que
que tenemos unos precios tanto en venta como en alquiler de los más bajos, a empezar de Andalucía, no te digo ya a nivel nacional, ¿no? El alquiler en los últimos, vamos a decir el último año, ¿no? Prácticamente, lo que ha subido es muy poco, es decir, prácticamente se habrá subido, a lo mejor es un 2-3% sobre lo que teníamos hace un año. Es decir, no se nota una subida importante, evidentemente algo sí ha subido, porque como sube todo, porque al final sube todo, se sube el IPC, suben los salarios, porque ha subido el salario mínimo, por ejemplo, y interprofesional ahora, es decir, al final sube todo y la carestía de vida, y entonces los precios del alquiler van acompañando, igual que también pasa con los precios de venta, van acompañando un poquito a lo que el mercado al final manda, ¿no? Pero sí es verdad que la oferta de alquileres en Jerez es muy poca, hace falta viviendas. O sea, ¿hay más demanda de alquiler que oferta en alquiler? Hay más demanda de alquiler. O sea, yo te garantizo que tú pones un piso, tú tienes un piso, o sea, yo cuando alguien me pide piso en alquiler, que nosotros concretamente tenemos un departamento específico de alquileres, cuando alguien me pide un piso de alquiler, le digo, bueno, pues te tomo nota y cuando tenga algo te aviso. Es decir, porque al final lo que sale se alquila. Además se alquila porque está dentro del precio de mercado. Es decir, al final no estamos hablando de precios astronómicos, es decir, un piso de 2 dormitorios en el entorno de los 450, si es zona centro, y pisos de 3 dormitorios sobre 550, 600. Son precios normales, es decir, que no tienen nada que ver con las grandes ciudades, ¿no? Sí, no con lo que va a regular la nueva ley de la vivienda. En cuanto al alquiler, antes de meternos en esa temática, ¿existe miedo por parte de los propietarios a la hora de alquilar por el tema? Hay seguros de antiocupación, confían más en las inmobiliarias y para no hacerlo de manera privada, para evitar precisamente eso y tener una garantía de que, bueno, no vaya a tener un problema de ocupación o de falta de pago del alquiler? Claro, la inmobiliaria lo que ofrece al propietario como valor añadido, si no, no tendría sentido, claro, ¿no? Es fundamentalmente que nosotros, aparte de que podemos hacer una mayor selección de clientes, al tener una base de datos mayor, yo puedo seleccionar mejor el cliente que se adapte a las necesidades de ese propietario. No todos los propietarios quieren a lo mejor alguien pues de periodos cortos, por ejemplo, o hay alguien que dice, pues yo no quiero, pues no sé, por el tema de mascotas, que hay gente que dice, yo mascotas pues no las quiero, otros que sí, pues ya sabemos, tenemos esa base de datos que perfectamente podemos hacerle encajar el cliente a su piso, ¿no? O a su inmueble. Y claro, el cliente al final, nosotros además cuando le ofrecemos ese servicio, también le ofrecemos un servicio en caso de impago, que se hace a través de un seguro, y bueno, pues eso también le sirve de filtro, claro, a nivel de qué capacidad de pago va a tener ese inquilino en el futuro, ¿no? Y eso le evita muchos problemas luego, muchos quebraderos de cabeza, sí. Claro que sí, que hay que prevenir antes que curar. Claro, sí. Vamos a hablar de esa nueva ley de la vivienda. ¿Va a afectar mucho al mercado inmobiliario en la provincia de Cádiz o específicamente el de Jerez? Estamos hablando de que afectará sobre todo el límite del precio del alquiler a aquellas personas consideradas grandes tenedores, que son aquellas que tienen más de 10 o más viviendas. Después esa ayuda a los jóvenes de 250 euros para el alquiler, esa penalización con la subida del IBI en aquellas viviendas que estén vacías. ¿Va a afectar esto aquí al mercado inmobiliario de nuestra provincia y de Jerez? Bueno, desde JICA y desde la propia asociación de inmobiliaria, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, FAI, a nivel nacional, que lógicamente analizamos en profundidad pues lo que pueden ser los efectos de esta nueva ley. Bueno, de alguna manera tenemos poca o nula fe en ella, es decir, realmente al final son medidas, yo creo que más populistas que realmente lo que al final va a beneficiarse al ciudadano, ¿no? Y digo esto, bueno, porque de hecho ya existen pruebas de que, bueno, intentos de controlar el mercado de alquiler, como por ejemplo pasado en Barcelona, pues ha tenido el efecto, un efecto o bien contrario o prácticamente nulo, ¿no? Al contrario, digo al contrario, es que por ejemplo en Barcelona lo que se ha conseguido en los 2 años que llevan con la intervención del alquiler es que se haya puesto, por ejemplo, un 40% menos de vivienda en alquiler en el mercado, ¿no? Porque al final los promotores, ¿qué hacen? Pues desvían la inversión. Es decir, si tú, por ejemplo, aquí me dices que en esta zona centro, porque está tensionado el mercado, sí, aquí me vas a intervenir el precio, pues yo a partir de ahora me voy al barrio de al lado, donde no lo está, y no voy a construir aquí en el centro. Y si me lo pones en el barrio de al lado, pues al final me voy a Madrid,
desarrollo en Madrid, ¿no? Y que ha pasado una cosa muy curiosa, y es que resulta de que en Madrid, por ejemplo, los precios de alquiler han bajado más que lo que han bajado en Barcelona, y esto es un dato que está ahí, no es que yo no lo esté inventando, es decir, han bajado más en donde el mercado es libre que donde el mercado está intervenido, ¿no? Y al final la fuerza de la, no voy a decir de la naturaleza, sino de la ley, sí, de la oferta y la demanda, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces yo soy bastante escéptico y, como te digo, la asociación a la que represento, y también sobre todo porque también habrá que ver la comunidad autónoma andaluza, sí, qué decisión va a tomar sobre, porque al final son las que tienen la competencia, son las que va a desarrollar las normas complementarias, ¿no? Reguladoras de la ley, y habrá que ver qué decide al respecto, y entonces hasta que no se sepa, pues evidentemente no sabemos cuánto nos va a llegar de esta nueva ley. Porque antes de entrar en directo te preguntaba, ¿aquí tenemos zonas tensionadas como tal, calificadas como si pues este barrio no sé de qué municipio se puede considerar una zona tensionada como con respecto a los precios del alquiler? Bueno, pudiera pasar en zonas muy concretas de Jerez, hablando de Jerez, ¿no? Pero sí, igual te lo trasladaría a otras ciudades, ¿no? Siempre hay zonas donde se puede producir más fácilmente, que son aquellas zonas más humildes a nivel de precios mucho más bajos que el resto que la media, porque ahí sí que el salario medio, que está en los 23.725 euros, creo que han puesto el tope. Sí. No, perdón, eso es para el caso de los jóvenes. Eso es para el caso de los jóvenes. En el caso de que el arrendamiento medio esté por encima del 30% del salario medio, ¿vale?, de ese barrio, de ese distrito, en ese caso, junto con la posibilidad de que los precios han subido 5 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años, pudiera darse, ¿no? Es decir, pero yo creo que en general aquí en la provincia va a ser difícil que se dé, y ya te digo, en casos muy puntuales. Y luego tenemos el problema añadido de que necesitamos datos estadísticos fiables, es decir, si tú me vas a dar a mí, me vas a referenciar para calificar una zona de tensionada a precios de alquiler, ¿de dónde vas a tomar ese dato? Porque si lo vas a tomar el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, no sé, los últimos datos que tenemos son de 2018, al final, fíjate, hoy estamos en 2021, tenemos que tener datos mucho más actualizados. Luego también tenemos que ver el cómo se va a llevar a cabo ese tipo de normas. Ya que has apuntado el ingreso mínimo, el ingreso máximo que tienen los jóvenes de entre 18 y 35 años para poder recibir esa ayuda de 250 euros para el alquiler de la vivienda, ¿eso va a mover el mercado? ¿Va a permitir esa independencia por parte de estos jóvenes o no es la franja de edad que más lo podría necesitar? A ver, lo primero que esa ayuda que se establece para los jóvenes con la franja de 19 a 35 años, o sea, la cantidad de jóvenes que están dentro de esa franja, con esas posibilidades, no tiene nada que ver con lo que se va a poner de ayuda en el mercado. Lo que al final casi que habrá que hacer una selección casi tipo casting para ver a quién se le da y a quién no se le da. Pues tendremos que ver a quién de esos jóvenes va a llegar. No va a ser tan general como se dice, es decir, al final a todo el mundo no le va a llegar a una cantidad mucho más pequeña. Pero independientemente de eso, hay que tener en cuenta de que está muy bien para el joven, que eso me parece siempre positivo y sí, lógicamente las asociaciones de agencias inmobiliarias siempre estaremos apoyando cualquier tipo de incentivación hacia el alquiler. Por lo tanto, eso es positivo, lógicamente, para esos jóvenes en concreto, pero creo que se queda cojo. Desde ese tipo de medidas necesitan de algo más, porque al final creas también una cierta discriminación entre inquilinos, es decir, el inquilino, mi vecino, pongamos por ejemplo que tiene 36 años, con 2 niños, ¿vale?, sí, que gana 1.000 euros, y el vecino que decide instalarse en su piso, o sea, en otro piso, con 35 años, ¿vale?, sin hijos, soltero, ¿vale? Y resulta que al soltero le dan a dar 250, pero al casado que tiene 2 niños y tiene más necesidades, resulta que al final no tiene esos 250. Entonces, aquí hay algo que chirría. Por lo tanto, creo que se ha lanzado ahí una serie de medidas que de alguna manera se tenían que haber hecho de otra forma, mucho más. Creo que los parámetros tenían que ser mucho más amplios para estudiar de verdad las necesidades de cada familia y no tan genérico y tan
tan simple, ¿no? Y ya para terminar, porque me quedo sin tiempo, José Luis, es otra de las medidas que incorpora esta ley es que la obligatoriedad para las nuevas promociones de nueva construcción, dedicar un porcentaje a vivienda social y de ese porcentaje una parte a alquiler. ¿Esto va a afectar? ¿Eso va a hacer que las promotoras a lo mejor no inviertan tanto en nueva construcción? Bueno, para empezar hay que decir que la ley de la LOU de Andalucía ya tenía establecido 30% de reserva de suelo para VPO. Esa parte no es nada nuevo. Sí que es verdad que aquí se establece también la obligatoriedad de destinar un 50% de vivienda de alquiler social o alquiler, y lo que yo digo también un poco aquí pasa como lo que hablaba antes. Al final, el promotor tiene que ganar dinero. Si el promotor, lógicamente, le quitas por la parte de las viviendas sociales, lo que va a hacer es que lo va a subir por la parte de la vivienda libre. Luego, al final, ¿quién va a ser el perjudicado? Las rentas medias, aquellos que iban a acceder a un piso normal de renta libre y que ahora se encuentran de que le han subido el precio en esa promoción, porque lógicamente tiene que compensar lo que baje en la VPO. Luego, igualmente, entendemos que son sistemas que no funcionan. Tienen que haber otro tipo de incentivos y sobre todo para mí la base es la colaboración entre las instituciones públicas y privadas para poner más suelo público en gestión, más viviendas sociales en alquiler y no trasladar solamente el problema al sector privado. Pues José Luis, muchas gracias por habernos acompañado. Seguiríamos hablando aún más de todos los aspectos que afectan al sector inmobiliario, pero nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a publicidad. Mucha suerte al nuevo equipo, a la nueva junta directiva, y cualquier cosa que realice JICA, que sabemos que es un grupo muy activo socialmente, pues podéis contar con nosotros. Muchas gracias, Ana, por contar con JICA para mantenernos al día de la situación en el sector inmobiliario. Que yo creo que seguiremos hablando, de que esto va a dar mucho que hablar. Seguro. Nos vamos a publicidad. A la vuelta entramos en la recta final del programa hablándoles de un ciclo musical que comienza este fin de semana. En concreto, el primero de los conciertos será este sábado 16 de octubre en los claustros de Santo Domingo. Es Musicri quien organiza esta nueva apuesta musical en nuestra ciudad.